Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestro seminario, nuestra sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro querido amigo y admirado colega Jaime Ross Bosch, a quien invitamos para que hiciera un adelanto de un libro que edita el Colegio de México y la Facultad de Economía de la UNAM, y que queríamos lanzar como primicia en esta tarde, pero me da mucho gusto decirles que el libro ya está vivo y se llama, pues como se llama la presentación que anunciamos, algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. Y de eso nos va a hablar Jaime esta tarde. Se trata, quienes conocimos algunos de los borradores de este trabajo, se trata de una investigación que tiene una gran actualidad y pertinencia para nuestra situación y nuestros debates y reflexiones sobre el desarrollo nacional. Jaime es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, ha sido docente por muchos años en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y anteriormente en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde dirigió la primera época yo diría de una mítica revista llamada Economía Mexicana en aquella época, y que para muchos de nosotros fue una referencia de enorme importancia y desde luego una referencia obligada para la discusión que entonces se daba en nuestro país sobre el rumbo de su economía y de la política económica. Y dentro de sus publicaciones destacan La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. Es un libro publicado originalmente en inglés, ¿no? por Oxford, por Michigan University Press, y luego publicado por el CIDE y el Fondo de Cultura Económica. Es un libro de enorme importancia y utilidad sobre el tema. Está por publicarse. Sí, y está por publicarse una versión revisada, ampliada, por Oxford University Press, y esperamos que también por el Fondo de Cultura, ¿no? Económica. También publicó, editó y participó en la Organización Industrial en México, y su trabajo más reciente en forma de libro es Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana, escrito junto con Juan Carlos Moreno Brid. Digo, la más reciente antes de esta que estoy anunciando y festejando. Pues Jaime, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Debo anunciarles algo que no sé exactamente qué significa, pero creo que significa algo, mucho. Y es que, aquí está, es que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que es el responsable de este seminario de la cuestión social, ya tiene un canal en YouTube, y ahí se irán subiendo, me dice Nayatsi, que es la responsable de estos asuntos, los videos del programa. Y como además estamos en línea, me dicen que te diga, y yo también debo hacerlo, que hablemos directamente sobre el micrófono para que te capten en internet y demás. Quiero hacer otro anuncio porque si no se me va a olvidar. También acabamos de sacar hoy, y espero que esté pronto disponible, nuestro primer cuaderno de investigación en desarrollo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que se llama Cambio Político, Reformas e Instituciones en México, 2007-2009, la reforma de Pemex. Es un ensayo de este calibre, sobre todo, de hecho, desde el pensamiento jurídico que nos dio el doctor David Pantoja Morán, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y para el cual Ramón Carlos Torres, aquí presente, hizo una introducción y un estudio preparatorio del trabajo. Pues también lo quiero celebrar porque hay que celebrar que salgan las cosas y se editen.
Jaime, pues te escuchamos, muchas gracias. Se escucha, sí. Rolando, pues muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de presentar por primera vez, una vez ya el librito fuera de la imprenta, los argumentos que contiene este libro. El libro no está, hoy me llegó de la imprenta, no está disponible en librerías todavía porque no tiene precio, es puro valor hasta el presente. Cuando se le ponga el precio, cuando se le ponga el precio va a estar disponible en las librerías. Bueno, el argumento central de este libro, en forma muy sucinta, es que en la agenda de reformas para el crecimiento, y enfatizo para el crecimiento, que ha ocupado un lugar central en los últimos sexenios y también en el presente gobierno, esta agenda se apoya en interpretaciones del estancamiento o del lento crecimiento de la economía mexicana desde hace ya 3 décadas, que tienen una muy dudosa validez teórica y empírica. Y no se aplica esto, quiero hacer dos calificaciones a esto, no se aplica esto a toda la agenda actual de reformas para el crecimiento, y en segundo lugar, uno puede estar de acuerdo con muchas de las reformas a las que conducen estas tesis, pero el punto que hace el libro es que en términos de sacar a la economía mexicana de su trayectoria de lento crecimiento, estas reformas van a tener un impacto muy, muy limitado, y que lo que se requiere para lograr recuperar el crecimiento rápido es otra agenda de reformas. Las tesis aparecen en esta lámina, lo que llamo estas interpretaciones, digamos, del estancamiento económico de México, que me parecen de dudosa validez, son esto que llamo las tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, y son 6 que se revisan en el libro. Una se refiere a la relación entre productividad y crecimiento, que está detrás de todas las demás tesis, en general es común a todas las demás tesis. La segunda se refiere a que los incentivos a la informalidad que están presentes a través en particular de programas sociales, por ejemplo, como el Seguro Popular, son una causa importante del estancamiento de la productividad. Tercera, la idea de que la rigidez del mercado de trabajo en México es un obstáculo a la creación de empleo y también a la productividad. Cuarta, la idea de que la falta de competencia en los sectores de insumos no comerciables, como pueden ser telecomunicaciones, banca, electricidad, etcétera, son un obstáculo a la innovación y a la competitividad de la economía. Quinto, la idea de que la escasez de capital humano en México es una restricción al crecimiento económico. Y finalmente, la idea de que hay fallas institucionales, hay una debilidad institucional del Estado capturado por intereses creados que explica por qué no se llevan a cabo todas las reformas anteriores que inspiran las tesis que acabo de mencionar. Empecemos con el tema de productividad y crecimiento. Las tesis en general tienen en común la idea de que en el lento crecimiento de la economía mexicana se explica causalmente por un lento crecimiento de la productividad, en particular de la llamada productividad total de los factores, que a su vez tiene que explicarse por factores exógenos al propio crecimiento. La base de esta tesis son los llamados ejercicios de contabilidad del crecimiento, y en la lámina presento uno de ellos, en donde el crecimiento del producto se descompone en la contribución de la acumulación de capital, la expansión del factor trabajo y la productividad total de los factores, y se llega a la conclusión en este ejercicio en particular que 2/3 partes
de la desaceleración del crecimiento del producto en México a partir de principios de los 80s se explicaría por una desaceleración del crecimiento de la productividad total de los factores. Lo que me parece equivocado, voy a tener que ser muy esquemático y sintético, hay mucho más material, digamos, en el libro que pueden ver en detalle, pero lo que me parece equivocado en esta visión inicial es que la productividad no crece independientemente del crecimiento del producto. La productividad es en gran medida un subproducto de la acumulación de capital físico y de la propia expansión del producto. Como consecuencia de varios factores, el progreso técnico no cae generalmente, a veces sí, pero no cae generalmente como maná del cielo. Hay innovaciones tecnológicas no incorporadas a los bienes de capital, pero en su mayor parte el progreso técnico va incorporado a la acumulación de capital. Se requiere, para explotar los beneficios de las innovaciones tecnológicas, invertir en nuevos bienes de capital. Hay, por otra parte, en sectores cruciales de la economía, rendimientos crecientes a escala, de manera que a medida que aumentan los factores de producción, hay incrementos asociados de productividad. Esto no se toma en cuenta, por ejemplo, en los ejercicios de contabilidad de crecimiento que parten del supuesto y hacen el ejercicio partiendo del supuesto que hay rendimientos constantes de escala. Y hay, por otra parte, efectos negativos sobre la productividad a medida que se expande el empleo en sectores que no presentan rendimientos crecientes y, especialmente importante en países en desarrollo, la productividad crece en buena medida como parte de la reasignación de recursos de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. La experiencia en México de los últimos 30 años es muy elocuente en ese sentido. La acumulación de capital por trabajador que venía a crecer, por trabajador, no la acumulación de capital total, sino incluso ya descontándole el crecimiento del empleo, el capital por trabajador que crecía a tasas superiores al 4% de los 50 a principios de los 80, se desaceleró, especialmente en la década perdida de los 80 y también, aunque se recuperó un poco a partir de los principios de los 90, y con ello cayó la tasa de crecimiento del valor agregado industrial, del producto industrial, la productividad en las manufacturas como consecuencia de ello también, y como consecuencia de la caída del empleo, del ritmo de crecimiento del empleo y de la productividad en las manufacturas, se expandió el empleo muy fuertemente en los sectores de servicios de baja productividad, comercio y otros servicios, de manera que ahí colapsó verdaderamente, especialmente durante la década perdida, la productividad en los servicios, a tasas, como lo pueden ver, de 3.4% anual. Me parece simplemente absurdo pensar que las caídas de productividad en las manufacturas y en los servicios en los 80s, por ejemplo, pueden ser una consecuencia de retrocesos tecnológicos, que la economía se volvió más ineficiente en la utilización de sus factores productivos. Claramente, la década perdida es un periodo en donde la productividad cae porque cayó el crecimiento de la economía, cayó muy fuertemente, como lo pueden ver en la lámina. Es la contracción, la muy fuerte contracción del crecimiento del producto, el que trajo consigo esta desaceleración de la productividad y en las manufacturas, en los servicios y otros sectores de la economía. Y es porque la economía a partir de los 90 no se recupera al ritmo que lo había venido haciendo de los 50 a los 80, a principios de los 80, que tampoco se recuperan ni el crecimiento del producto industrial, ni la productividad en estos sectores de la economía. Las tasas de acumulación de capital, estos son la tasa de acumulación de capital que ven, como pueden ver, en los 70 andaba por 8%, esto ya la tasa de acumulación de capital total, no por trabajador, ¿no? Andaba en ritmos de 8% anual, y la productividad del trabajo y la productividad total de los factores
expurgando las fluctuaciones cíclicas de muy corto plazo, están filtradas estas series para eliminar las fluctuaciones de muy corto plazo, se mueven en tándem, se mueven juntas, y se mueven precisamente como consecuencia, creo, de la endogeneidad de la productividad. La relación productividad-crecimiento no se ve, no se concibe correctamente en el punto de partida de las demás tesis que se van a formular. La segunda tesis se refiere al tema de la informalidad como causante de baja productividad y crecimiento. Hay varias citas, en cada capítulo pongo algunas citas que representativas de cada una de las tesis. La OCDE ya se alineó con la idea de que la baja productividad es resultado de la informalidad. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estado insistiendo mucho en esta tesis, que la baja productividad es atribuible a la informalidad que por alguna razón se expandiría por sí sola, independientemente del crecimiento. Y el argumento ya que está presente y elaborado empíricamente en el libro del Banco Interamericano, no sé si me salté algo, perdón. No. En el libro del Banco Interamericano de Desarrollo que editó que Carmen Pagés en el 2010, atribuye la desaceleración del crecimiento de la productividad, no solo en México, sino en otros países de América Latina, a la expansión de la informalidad, y en particular de la informalidad en el sector de servicios. Y estas tasas de informalidad muy altas se originan, de acuerdo con esta tesis, en mercados de crédito que funcionan mal, que elevan los costos de oportunidad, reducen los costos de oportunidad de volverse informal, altos impuestos de evasión fiscal que también fomentan la informalidad, y una cobertura y cumplimiento desiguales de las políticas sociales y laborales, y en particular aquí los incentivos a la informalidad introducidos por programas sociales, como es la tesis de Santiago Levy, en varias contribuciones con varios autores. Creo que la evidencia que se analiza en detalle en el libro no es favorable a esta hipótesis. Los momentos en que cae la productividad no coinciden con los momentos en que haya habido mayores fallas de mercado en los mercados de crédito, no coincide tampoco con el momento en que se introdujeron programas sociales como el Seguro Popular. La productividad siguió creciendo. Aquí está la productividad del trabajo agregada, que cae durante la década perdida, precisamente por los factores que ya discutimos. Empieza a crecer a mediados de los 90s y crece a lo largo de los 2000 hasta la crisis de 2008-2009. Con la recesión del 2009 cae, precisamente porque la productividad es procíclica y no se recupera a los niveles anteriores. Y creo que básicamente ya un poco lo enfaticé en la discusión anterior. El argumento subestima el papel de la acumulación de capital sería, creo que una pregunta que no puede responder bien este enfoque, si el estancamiento de la productividad no es más bien una consecuencia y no una causa de la falta de crecimiento económico. Y finalmente, en la medida en que el sector informal, como creo que lo es en gran medida, producto de la escasez relativa de capital, el hecho de que en los países en desarrollo que tienen estos grandes sectores informales, la razón de esos grandes sectores informales es precisamente que el capital instalado en la economía, el capital acumulado a través de los años y décadas no alcanza para emplear a la totalidad de la fuerza de trabajo, y por lo tanto una fracción de esa fuerza de trabajo se tiene que emplear en actividades de baja productividad que no utilizan capital. Si eliminamos los incentivos a la informalidad, no veo cómo, de dónde va a salir el capital para emplear en el sector formal a los actuales informales. Ese es básicamente el argumento. La rigidez del mercado de trabajo, también aquí hay varias tesis que van en la misma dirección. La OCDE, de nuevo, que argumenta que la economía mexicana tiene una legislación laboral obsoleta que le resta competitividad, flexibilidad y capacidad de crecimiento.
dos economistas del Banco de México, Chiquiar y Ramos Francia, van en el mismo sentido. Los altos costos del despido, la dificultad para crear contratos de trabajo flexibles serían una causa importante de la falta de creación de empleo formal y de avance de la productividad. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Los 7? Sí. Para tener una discusión. Sí. Muy bien. Este cuadro presenta varios, espero que se logre ver algo, presenta varios indicadores de rigidez en el mercado de trabajo mexicano comparativos con otros países de América Latina y con el promedio de la OCDE. Y como lo pueden ver, están las convenciones ratificadas en la OIT, la relación de salario mínimo a valor agregado por trabajador, que es un indicador de cuánto muere del salario mínimo, qué tanto puede ser el efecto negativo del salario mínimo en el empleo, indicadores de protección del empleo y costo de despido, eso va junto, la tasa de sindicalización, costos laborales no salariales y luego algunos indicadores agregados de rigidez laboral que combinan varios de estos indicadores parciales para obtener un indicador agregado. Y como lo pueden ver en el cuadro, salvo por indicadores de protección del empleo y de costo del despido, en realidad el mercado mexicano es muy poco rígido. Vean la cifra para la relación salario mínimo valor agregado por trabajador, que es una aproximación, digamos, a un indicador sustituto de la relación salario mínimo a salario medio, ¿no? Por trabajador. México tiene solo el salario mínimo representa el 10% del valor agregado por trabajador, comparado con 46% en América Latina y 27% en el promedio de la OCDE, uno de los países con más bajos salarios mínimos como porcentaje del valor agregado por trabajador. La tasa de sindicalización también es muy baja, ya ha venido bajando a lo largo de los años, en los últimos 30 años, 10% comparado con 28%, creo, del promedio de la OCDE. Los costos laborales no salariales tampoco son altos, 15.5 comparado con 34.9 en el promedio de la OCDE, y los indicadores agregados ponen a México más o menos igual que muchos países en desarrollo, y en particular que otros países